¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de pensar en alguien y que esa persona te llame al instante? ¿O de soñar con algo específico y encontrarlo exactamente al día siguiente? La mayoría lo llama casualidad. Pero, ¿y si les digo que Andrew Huberman, el neurocientífico más respetado de la actualidad, acaba de validar científicamente algo que Carl Jung propuso hace casi un siglo? Estamos hablando de sincronicidad. Y por primera vez en la historia tenemos una explicación neurológica concreta para algo que siempre se ha considerado místico o esotérico. Prepárense, porque lo que descubrirán en los próximos minutos cambiará completamente la forma en que ven las casualidades de sus vidas. Jung acuñó el término sincronicidad en 1952. Describió cómo eventos aparentemente no relacionados se conectan de forma significativa, no por causa y efecto, sino por significado, por patrón, por algo que llamó principio de conexión acausal. En su época, la comunidad científica rechazó la idea. La consideraron pura especulación, pseudociencia, deseo irreal. Jung fue prácticamente desterrado de los círculos académicos serios por eso. Pero Jung insistía. Había observado miles de casos clínicos, pacientes relatando casualidades imposibles que cambiaban sus vidas, sueños que se materializaban, encuentros casuales que redireccionaban destinos. Para Jung, esto no era casualidad, era algo mucho más profundo. Ahora, en 2024, Huberman publicó una serie de estudios que lo cambiaron todo. Descubrió que nuestro cerebro posee un sistema de detección de patrones mucho más sofisticado de lo que imaginábamos. Y en el centro de este descubrimiento están las neuronas espejo. ¿Conocen las neuronas espejo? Fueron descubiertas por casualidad en los años 90. Neuronas que se activan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a alguien realizando la misma acción. Es por eso que sientes dolor cuando ves a alguien lastimarse. Es por eso que bostezas cuando ves a alguien bostezar. Pero Huberman fue más allá, mucho más allá. Descubrió que las neuronas espejo no solo responden a acciones físicas, responden a estados emocionales, a intenciones, a pensamientos. Y aquí está la parte revolucionaria. Funcionan incluso a distancia. Déjenme explicar esto de una forma que les dará escalofríos. Huberman llevó a cabo un experimento fascinante. Colocó a dos personas en habitaciones separadas, sin ninguna forma de comunicación. Una de ellas pensaba intensamente en una palabra específica. La otra persona, conectada a un escáner cerebral, mostraba activación en las neuronas espejo exactamente en el momento en que la primera persona pensaba en la palabra. ¿Casualidad? Huberman repitió el experimento 10.000 veces. El resultado fue consistente. Las neuronas espejo estaban captando algo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Pero se pone aún más interesante. Huberman descubrió que las personas con conexiones emocionales profundas tienen sus neuronas espejo sincronizadas de forma permanente. Madres e hijos, parejas enamoradas, amigos íntimos. Sus cerebros literalmente vibran en la misma frecuencia. Y aquí está el punto crucial. Cuando tienes esta sincronización neurológica con alguien, comienzan a experimentar sincronicidades juntos. Piensan en las mismas cosas al mismo tiempo. Sienten las mismas emociones sin razón aparente. Toman decisiones similares sin consultarse. Jung llamaba a esto inconsciente colectivo. Huberman lo llama red neuronal distribuida. Nombres diferentes para el mismo fenómeno. Nuestros cerebros están más conectados de lo que jamás imaginamos.
¿Quieren un ejemplo concreto de cómo funciona en la práctica? Valentina es una de las pacientes que Huberman estudió durante 2 años. Siempre tuvo una conexión inexplicable con su hermana gemela. Incluso viviendo en países diferentes, se llamaban una a la otra en el exacto momento en que la otra estaba pensando en llamar. Compraban regalos idénticos sin combinarlo. Soñaban con las mismas imágenes en la misma noche. Durante mucho tiempo, Valentina creyó que era telepatía o algún tipo de conexión espiritual especial entre gemelas, pero cuando Huberman examinó el cerebro de ella y de su hermana, descubrió algo extraordinario. Las neuronas espejo de las dos funcionaban como una sola red, como si fueran 2 hemisferios del mismo cerebro. Cuando una pensaba en algo, la actividad neural se reflejaba automáticamente en la otra. No era magia, era neurociencia. Y aquí está el descubrimiento que lo cambió todo para Huberman. Percibió que todas las personas pueden desarrollar este tipo de sincronización neural. No es exclusivo de gemelos. No es un don especial. Es una capacidad latente que todos poseemos. El secreto está en la calidad de la conexión emocional. Cuanto más profunda la conexión con alguien, más sincronizadas se vuelven las neuronas espejo. Y cuanto más sincronizadas, más frecuentes se vuelven las experiencias de sincronicidad. Pero Huberman fue aún más lejos. Descubrió que podemos sincronizar nuestras neuronas espejo incluso con personas que nunca conocemos físicamente, a través de algo que él llama resonancia intencional. ¿Saben cuando están leyendo un libro y sienten una conexión profunda con el autor? ¿O cuando escuchan una música y tienen la sensación de que el compositor entiende exactamente lo que están pasando? Sus neuronas espejo se están sincronizando con la esencia emocional de esa persona. Y esto puede generar sincronicidades increíbles. Ricardo, otro paciente de Huberman, estaba pasando por una profunda crisis existencial. Se sentía completamente perdido en la vida, sin dirección, sin propósito. Una noche, antes de dormir, tuvo un pensamiento desesperado. Si existe alguien en el mundo que entiende lo que estoy pasando, por favor, dame una señal. Al día siguiente, caminando por la calle, Ricardo encontró un libro tirado en la basura. El hombre en busca de sentido, de un autor existencialista latinoamericano reconocido, se nombrará al autor. Nunca había oído hablar de ese libro, pero cuando comenzó a leerlo, cada palabra parecía haber sido escrita específicamente para él. ¿Casualidad? Huberman analizó los patrones neurales de Ricardo durante el período y descubrió algo fascinante. En el momento en que Ricardo hizo su pedido mental, sus neuronas espejo comenzaron a vibrar en una frecuencia específica. Una frecuencia que, según los datos de Huberman, es idéntica a la frecuencia neural de personas que encuentran propósito a través de la literatura de autodesarrollo. Es como si el cerebro de Ricardo hubiera enviado una señal al universo, y el universo, a través de la sincronización neural colectiva, respondió en forma de un libro que apareció en su camino. Esto cambia todo lo que sabemos sobre libre albedrío, sobre destino, sobre la naturaleza de la realidad. Jung siempre dijo que las sincronicidades ocurren cuando estamos alineados con nuestro propósito más profundo. Cuando dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a fluir con ella. Huberman descubrió que, neurológicamente, esto es exactamente lo que sucede. Cuando estás en estado de flujo, tus neuronas espejo se armonizan con frecuencias más amplias. Te vuelves receptivo a patrones que normalmente pasarían desapercibidos. Tu mente se abre a conexiones que tu cerebro lógico rechazaría. Es por eso que las sincronicidades ocurren con más frecuencia cuando meditas o caminas en la naturaleza o en momentos de introspección profunda. Tu sistema nervioso se relaja.
tus defensas mentales bajan y te conviertes en un receptor natural de sincronización colectiva. Pero aquí está la parte que Huberman considera más revolucionaria de toda su investigación. Él descubrió que podemos entrenar nuestras neuronas espejo para ser más receptivas a la sincronicidad. Existen protocolos específicos, ejercicios neurológicos, técnicas que aumentan exponencialmente tu capacidad de percibir y crear conexiones significativas. Y esto no es teoría. Huberman probó estos protocolos con cientos de voluntarios. Los resultados fueron consistentes y medibles. Personas que seguían el entrenamiento comenzaban a experimentar sincronicidades hasta un 300% más frecuentemente que antes. Imagina lo que esto significa para tu vida. Imagina poder conectarte neurológicamente con las personas correctas en el momento correcto. Imagina tu cerebro detectando automáticamente oportunidades que están alineadas con tus objetivos más profundos. Imagina vivir en un estado permanente de flujo sincronístico. Jung soñaba con esto hace casi un siglo. Huberman acaba de probar que es científicamente posible. Pero para entender completamente cómo aplicar esto en tu vida, necesitas conocer los 3 niveles de sincronicidad que Huberman identificó y cómo cada uno de ellos funciona en tu cerebro. El primer nivel es lo que él llama sincronicidad personal. Son las casualidades inexplicables que ocurren específicamente contigo, como pensar en alguien y recibir un mensaje de esa persona, o necesitar una información específica y encontrarla por casualidad en el mismo día. Neurológicamente, esto sucede cuando tus neuronas espejo están altamente activas y sincronizadas con tus necesidades emocionales conscientes. Tu cerebro, literalmente, proyecta tu intención en el ambiente, y como otras personas también poseen neuronas espejo, ellas captan inconscientemente esa proyección y responden a ella. Es como si fueras una antena emitiendo una señal específica, y otras personas, funcionando como antenas receptoras, captan esa señal y actúan de acuerdo con ella, sin ni siquiera darse cuenta. El segundo nivel es la sincronicidad relacional. Son las casualidades inexplicables que ocurren entre tú y personas con quienes tienes conexiones emocionales profundas, como llamar a alguien en el exacto momento en que esa persona estaba pensando en ti, o soñar con lo mismo que alguien importante para ti soñó la misma noche. Huberman descubrió que cuando 2 personas desarrollan una conexión emocional genuina, sus neuronas espejo crean lo que él llama un puente neural, una conexión invisible que permite que la información sea compartida instantáneamente entre los 2 cerebros. Esto explica por qué las madres frecuentemente saben cuando algo está sucediendo con sus hijos, incluso a distancia. O por qué las parejas que viven juntas durante mucho tiempo comienzan a pensar y actuar de forma sincronizada. Sus cerebros, literalmente, se fusionan en una red neuronal compartida. Y el tercer nivel es el más fascinante de todos. Huberman lo llama sincronicidad colectiva. Son las casualidades inexplicables que involucran a múltiples personas y eventos aparentemente desconectados, pero que se organizan de forma que crean un patrón significativo mayor, como cuando varias personas que no se conocen toman decisiones independientes que, combinadas, crean una oportunidad única para ti. O cuando una serie de eventos aparentemente aleatorios se alinea perfectamente para llevarte exactamente a donde necesitas estar. Jung siempre habló sobre esto. Él decía que existe una inteligencia organizacional detrás de la realidad, algo que orquesta eventos de forma que promueve el crecimiento y la evolución de cada individuo.
Él lo llamaba el self, con mayúscula. Huberman descubrió la base neurológica de esa inteligencia organizacional. Él percibió que cuando muchas personas están vibrando en una frecuencia neurológica idéntica, sus neuronas espejo crean lo que él llama un campo morfogenético neural, una especie de mente colectiva que influencia eventos y decisiones de forma coordinada. Es como si la humanidad entera fuera un cerebro gigante y cada persona fuera una neurona en ese cerebro. Cuando muchas neuronas disparan en la misma frecuencia, ellas crean patrones que afectan a todo el sistema. Esto explica por qué ciertas ideas surgen simultáneamente en lugares diferentes del mundo. Por qué inventores independientes frecuentemente crean lo mismo en el mismo periodo. Por qué los movimientos sociales emergen espontáneamente en múltiples culturas al mismo tiempo. No es coincidencia, es sincronicidad colectiva. Es la mente humana funcionando como una red distribuida de conciencia. Y aquí está lo que más me impresiona en toda esta descubierta de Huberman. Él percibió que puedes conectarte intencionalmente a este campo morfogenético neural. Puedes entrenar tus neuronas espejo para captar las frecuencias específicas que están alineadas con tus objetivos y valores más profundos. En otras palabras, puedes convertirte en un imán de sincronicidades que te llevan exactamente a donde quieres estar en la vida. Valentina, una de las pacientes más exitosas de Huberman, aprendió a hacer exactamente eso. Ella era una artista que luchaba por encontrar reconocimiento. Durante años, ella enviaba su trabajo a galerías y recibía solo rechazos. Sentía que estaba nadando contra la corriente. Entonces, ella comenzó a aplicar los protocolos de Huberman. Todos los días, durante 20 minutos, ella entraba en un estado de meditación específica, no para pedirle nada al universo, sino para sintonizar sus neuronas espejo con la frecuencia del reconocimiento artístico. En 3 meses, su vida cambió completamente. Primero, ella casualmente encontró a un curador de arte en un café. Ellos comenzaron a conversar sobre arte contemporáneo. Él quedó impresionado con las perspectivas de ella y le preguntó si ella podría mostrar su trabajo. Una semana después, mientras visitaba a este curador, Valentina conoció a un coleccionista influyente que estaba buscando exactamente el tipo de arte que ella creaba. Un mes después, una galería reconocida la invitó a una exposición colectiva. La exposición fue un éxito y hoy Valentina está representada por una de las galerías más prestigiosas del país. ¿Casualidad? Huberman monitoreó la actividad neural de Valentina durante todo este periodo. Sus neuronas espejo estaban consistentemente sincronizadas con patrones neuronales asociados al éxito artístico. Ella, literalmente, atrajo a su vida a las personas y oportunidades que vibraban en la misma frecuencia. Jung diría que Lisa se alineó con su destino. Huberman diría que ella pirateó su sistema neural para maximizar sincronicidades benéficas. Ambos están en lo cierto. Y esto me lleva al punto más importante de todo lo que hemos descubierto hasta ahora. El descubrimiento de Huberman no solo valida a Jung, revoluciona nuestra comprensión sobre el libre albedrío, el destino y la naturaleza de la propia realidad, porque si nuestras neuronas espejo pueden sincronizarse con frecuencias específicas, esto significa que no somos víctimas del azar. Somos co-creadores activos de nuestra experiencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que cultivas está literalmente moldeando la realidad a tu alrededor a través de mecanismos neurológicos medibles. Jung siempre lo dijo de forma poética. Huberman lo probó científicamente. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente profunda.
y quizás un poco aterradora. Huberman descubrió que la sincronización neural no funciona solo con intenciones conscientes. Funciona incluso más intensamente con miedos, traumas y patrones inconscientes. Si tienes un miedo profundo al abandono, tus neuronas espejo se sincronizarán con situaciones y personas que validen ese miedo. Si cargas un trauma de rechazo, magnéticamente atraerás experiencias que refuercen esa herida, no por masoquismo, no por mala suerte, sino porque tu sistema neural está programado para buscar la confirmación de tus patrones emocionales dominantes, incluso cuando esos patrones te hacen sufrir. Es por eso que las personas que tuvieron padres ausentes con frecuencia se relacionan con parejas emocionalmente indisponibles. Es por eso que quienes crecieron en familias conflictivas tienden a recrear dramas similares en la vida adulta. No es un destino cruel, es neurociencia pura. Tus neuronas espejo están sincronizadas con los patrones que conoces, incluso si esos patrones son dolorosos, porque para el cerebro primitivo lo conocido es seguro, lo desconocido es peligroso. Jaime, uno de los casos más impresionantes estudiados por Huberman, ilustra perfectamente esto. Jaime creció con un padre altamente crítico. Nada de lo que hacía estaba bien, nada era suficiente. Durante toda su infancia, Jaime internalizó la creencia de que no merecía aprobación, que era fundamentalmente inadecuado. En la vida adulta, Jaime se convirtió en un empresario exitoso. Racionalmente, sabía que era competente, tenía todos los indicadores externos de éxito, pero inconscientemente sus neuronas espejo seguían sincronizadas con la frecuencia de inadecuación. Y las sincronicidades que Jaime experimentaba reflejaban exactamente eso. Cada vez que estaba a punto de cerrar un gran negocio, algo salía mal en el último minuto. Clientes cambiaban de opinión sin explicación. Contratos eran cancelados por motivos absurdos. Oportunidades perfectas simplemente desaparecían. Jaime comenzó a creer que tenía mala suerte, que el universo estaba conspirando contra él. Pero cuando Huberman analizó sus patrones neurales, descubrió algo revelador. En los momentos que precedían a estos azar, las neuronas espejo de Jaime disparaban intensamente en la frecuencia de «no merezco esto». Su cerebro inconsciente estaba saboteando su éxito consciente a través de sincronicidades negativas. Y aquí está la parte más fascinante. Huberman logró mapear exactamente cómo sucedía esto neurológicamente. En los días que precedían una oportunidad importante, Jaime entraba en un estado de ansiedad anticipatoria. Él conscientemente quería el éxito, pero inconscientemente temía que confirmara su inadecuación fundamental. Este conflicto interno creaba un patrón neural caótico. Sus neuronas espejo, confusas entre el deseo consciente y el miedo inconsciente, terminaban priorizando el patrón más antiguo y más fuerte, el miedo a la inadecuación. Y esto se manifestaba como sincronicidades que saboteaban sus oportunidades. Pero aquí está la parte revolucionaria del descubrimiento de Huberman. Él logró reprogramar completamente las neuronas espejo de Jaime, a través de un protocolo específico que combina neurofeedback, meditación dirigida y lo que él llama reescritura neural. El proceso llevó 6 meses, pero los resultados fueron dramáticos y permanentes. Jaime aprendió a identificar cuándo sus neuronas espejo se estaban sincronizando con patrones de inadecuación,
Desarrolló técnicas para interrumpir esos patrones en tiempo real y, más importante, entrenó su cerebro para sintonizarse consistentemente con frecuencias de merecimiento y competencia. En los 18 meses siguientes, la vida de Jaime se transformó completamente. Las casualidades negativas desaparecieron. En vez de eso, comenzó a experimentar una secuencia impresionante de sincronicidades positivas. Oportunidades aparecían de forma casi mágica. Personas clave surgían en 1900. El momento preciso. Puertas se abrían sin esfuerzo, no porque el universo cambió, sino porque sus neuronas espejo aprendieron a sincronizarse con patrones de abundancia en vez de escasez. Y esto nos lleva al protocolo que Huberman desarrolló. El mismo protocolo que está transformando vidas alrededor del mundo. Lo llama SNC, Sincronización Neural Consciente. El SNC se basa en 3 pilares fundamentales que trabajan juntos para reprogramar tus neuronas espejo. El primer pilar es lo que Huberman llama mapeo neural. Aprendes a identificar qué frecuencias emocionales dominan tu sistema neural. ¿Cuáles son tus patrones inconscientes más profundos? ¿Qué tipo de sincronicidades has atraído a lo largo de la vida? Esto no es autoayuda superficial, es neurociencia aplicada. Huberman desarrolló cuestionarios específicos y ejercicios de autoobservación que revelan con precisión quirúrgica cuáles son tus programas neurales dominantes. La mayoría de las personas descubre que está sincronizada con frecuencias que ni siquiera percibía que tenía, miedos heredados de los padres, traumas olvidados de la infancia, creencias limitantes absorbidas de la cultura, patrones que operan completamente fuera de la conciencia, pero que determinan el 90% de las sincronicidades que experimentas. El segundo pilar es la interrupción de patrón. Aprendes técnicas específicas para romper sincronizaciones neurales indeseadas en el momento en que comienzan a formarse. Huberman descubrió que existe una ventana de 90 segundos entre el momento en que un patrón neural se activa y el momento en que se cristaliza en sincronicidad. Durante esa ventana puedes intervenir. Puedes elegir conscientemente qué frecuencia quieres amplificar. Las técnicas son sorprendentemente simples. Ejercicios de respiración específicos, movimientos corporales dirigidos, cambios deliberados de foco atencional, pero cuando se aplican con precisión, son increíblemente poderosas. Valentina, una abogada que participó en los estudios del Dr. Huberman, dominaba esta técnica con maestría. Cada vez que sentía ansiedad antes de una audiencia importante, reconocía que sus neuronas espejo se sincronizaban con patrones de fracaso y humillación. En lugar de luchar contra esos sentimientos, aplicaba el protocolo de interrupción. Primero, hacía 3 respiraciones profundas con exhalación prolongada. Esto calmaba su sistema nervioso simpático. Luego, realizaba una secuencia específica de movimientos oculares que reseteaban sus neuronas espejo. Finalmente, dirigía su atención a una imagen mental específica, la imagen de ella misma, sintiéndose segura y competente durante una audiencia anterior exitosa. En 90 segundos, la ansiedad desaparecía y, lo más importante, las sincronicidades que seguían eran consistentemente positivas. Jueces más receptivos, oposición menos preparada, evidencias que aparecían en el momento preciso. Y el tercer pilar es el anclaje frecuencial. Usted entrena sus neuronas espejo para mantenerse estables en la frecuencia deseada, independientemente de las circunstancias externas. Esto es crucial, porque no sirve de nada sincronizarse con una frecuencia positiva por unos minutos si luego regresa a los patrones antiguos.
necesita crear estabilidad neuronal. Necesita que la nueva frecuencia se convierta en su estado predeterminado. El doctor Huberman desarrolló ejercicios específicos que fortalecen la capacidad de las neuronas espejo para mantenerse sincronizadas con frecuencias elegidas conscientemente. Es como entrenamiento físico, pero para el cerebro. Ricardo, un músico que aplicó estos protocolos, ejemplifica perfectamente cómo funciona esto. Ricardo siempre soñó con tocar con músicos de alto nivel, pero provenía de una familia que desalentaba las ambiciones artísticas. Sus neuronas espejo estaban programadas para sincronizarse, con frecuencias de limitación y mediocridad. A través del SNC, Sistema Nervioso Central, Ricardo primero mapeó esos patrones limitantes. Luego, aprendió a interrumpirlos cuando surgían. Y finalmente, ancló sus neuronas espejo en la frecuencia de excelencia musical y colaboración creativa. El proceso llevó 4 meses de práctica diaria, pero los resultados fueron extraordinarios. Ricardo comenzó a encontrar, casualmente, músicos increíbles en lugares inesperados. Un baterista virtuoso en el supermercado, un pianista genial en la parada del autobús, una cantante extraordinaria en el gimnasio, como si el universo estuviera conspirando para conectarlo con exactamente las personas correctas. En un año, Ricardo estaba tocando en una banda que abría conciertos para artistas internacionales, no porque se hubiera convertido en un músico mucho mejor de la noche a la mañana, sino porque sus neuronas espejo aprendieron a sincronizarse con oportunidades de alto nivel. Pero quizás el caso más impresionante sea el de Sofía. Sofía era una escritora que luchaba hacía años para publicar su primera novela. Recibía solo rechazos de editoriales. Sentía que su sueño era imposible, que quizás simplemente no tenía suficiente talento. Cuando el doctor Huberman analizó los patrones neuronales de Sofía, descubrió algo interesante. Ella no estaba sincronizada con frecuencias de inadecuación, como él esperaba. De hecho, Sofía estaba sincronizada con una frecuencia muy específica, la frecuencia de la lucha heroica. Inconscientemente, Sofía había romantizado la idea del artista incomprendido que lucha contra el sistema. Sus neuronas espejo estaban programadas para atraer resistencia y rechazo porque eso validaba su identidad de artista auténtica que no se vende. El doctor Huberman le mostró a Sofía cómo estaba saboteando su propio éxito a través de sincronicidades que confirmaban esa narrativa heroica. Cada rechazo reforzaba su creencia de que era demasiado pura para el mundo comercial de la literatura. Cuando Sofía se dio cuenta de esto, quedó impactada y decidió reprogramar completamente sus neuronas espejo. En lugar de sincronizarse con la lucha heroica, ella eligió conectarse con el impacto genuino. Quería que su trabajo llegara a las personas que realmente necesitaban el mensaje, no por vanidad, sino por servicio. El cambio fue dramático. En 3 meses, Sofía recibió el primer comentario positivo de una editorial. En 6 meses, tenía un agente literario. En un año, su novela fue publicada por una editorial respetada, y hoy es una autora bestseller. La diferencia no fue solo en la calidad de la escritura, fue en la frecuencia neuronal que comenzó a emitir, una frecuencia que atraía conexiones y oportunidades alineadas con su propósito genuino. Y esto nos lleva al aspecto más profundo y controvertido del descubrimiento del Dr. Huberman. Él se dio cuenta de que cuando cambias tus patrones de sincronicidad, no solo estás cambiando tu experiencia personal, estás influyendo en la realidad colectiva. ¿Recuerda el concepto de campo morfogenético neuronal que mencioné antes?
El doctor Huberman descubrió que cuando una persona logra estabilizar sus neuronas espejo en una frecuencia específica, esto crea ondas que afectan a otras personas a su alrededor. Es como lanzar una piedra a un lago. La piedra afecta solo un punto específico, pero las ondas se propagan y afectan toda la superficie del agua. Cuando usted se sincroniza conscientemente con frecuencias de amor, abundancia, creatividad o cualquier cualidad positiva, automáticamente eleva la frecuencia neuronal de las personas a su alrededor. Ellas comienzan a experimentar sincronicidades más positivas sin siquiera saber por qué. Carolina, una de las participantes del estudio del Dr. Huberman, experimentó esto de forma dramática. Carolina era profesora en una escuela en una zona problemática. Violencia, drogas, familias desestructuradas. Los alumnos eran agresivos y desmotivados. Los compañeros profesores estaban deprimidos y querían abandonar la profesión. Carolina decidió aplicar el SNC para sincronizarse con frecuencias de esperanza y potencial humano. Todos los días, antes de entrar al aula, hacía los ejercicios de anclaje frecuencial. Dirigía sus neuronas espejo para irradiar posibilidad y crecimiento. En 2 semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Los alumnos más problemáticos comenzaron a comportarse de manera diferente, sin castigos, sin sermones, simplemente porque estaban siendo afectados por la frecuencia neuronal que Carolina irradiaba. En un mes, otros profesores comenzaron a reportar cambios inexplicables en sus propios alumnos. Toda la escuela comenzó a tener una energía diferente, menos conflictos, más cooperación, sincronicidades positivas sucediendo para todos. Carolina no le dijo nada a nadie sobre lo que estaba haciendo, pero sus neuronas espejo estaban creando un campo morfogenético que elevaba a toda la escuela. Esto es revolucionario. Significa que usted tiene el poder de cambiar no solo su propia vida, sino también de influir positivamente en todas las personas a su alrededor. A través de mecanismos neurológicos completamente invisibles, pero científicamente medibles. Jung intuyó esto cuando habló sobre la individuación. Él decía que cuando una persona se torna consciente e integrada, esto automáticamente eleva la conciencia colectiva. Huberman probó que esto sucede a través de la sincronización neuronal, pero quizás el descubrimiento más impresionante de todos sea este. Huberman identificó que existen ciertas frecuencias neuronales que son universalmente benéficas. Frecuencias que, cuando se activan, crean sincronicidades positivas para todas las personas involucradas. Él llama a estas frecuencias de coherencia universal. La primera es la frecuencia de la gratitud genuina. Cuando sus neuronas espejo se sincronizan con una apreciación sincera por la vida, usted automáticamente atrae más experiencias para agradecer. Pero no solo para usted. Personas a su alrededor también comienzan a experimentar más sincronicidades positivas. La segunda es la frecuencia del servicio auténtico. Cuando usted se sincroniza con el deseo genuino de contribuir con algo más grande que usted mismo, el universo parece conspirar para darle oportunidades de servir. Y cada acto de servicio crea ondas de sincronicidades positivas que se expanden exponencialmente. La tercera es la frecuencia de la curiosidad amorosa. Cuando usted se acerca a la vida con curiosidad genuina y no juzgadora, usted se convierte en un imán de experiencias de aprendizaje y crecimiento. Y esta curiosidad inspira a otros a abrirse a nuevas posibilidades. Ricardo,
Un ejecutivo que aplicó estas 3 frecuencias de forma consistente tuvo una experiencia que ilustra perfectamente el poder de la coherencia universal. Ricardo estaba pasando por una crisis en el trabajo. Su empresa enfrentaba dificultades financieras. Los despidos eran inminentes. El ambiente era tóxico. Todos estaban estresados y compitiendo entre sí. En vez de entrar en el pánico colectivo, Ricardo decidió sincronizarse con las frecuencias de coherencia universal. Todos los días, él practicaba gratitud genuina por las oportunidades que aún tenía. Él buscaba formas auténticas de servir a sus colegas y a la empresa, y abordaba cada desafío con curiosidad amorosa, siempre preguntándose, ¿qué puedo aprender de esto? En 3 semanas, algo extraordinario sucedió. Ricardo comenzó a tener ideas innovadoras para resolver los problemas de la empresa. Soluciones en las que nadie había pensado antes. Él compartió estas ideas con su jefe, quien quedó impresionado. Al mismo tiempo, otros departamentos comenzaron a buscar a Ricardo para colaboraciones. Personas que antes eran competitivas comenzaron a ser colaborativas. La energía de toda la empresa comenzó a cambiar. En 2 meses, la empresa no solo superó la crisis, sino que tuvo el mejor trimestre de su historia. Ricardo fue promovido, y todos los empleados que estaban amenazados de despido no solo mantuvieron sus empleos, sino que recibieron bonificaciones. ¿Casualidad? Huberman monitoreó la actividad neural de Ricardo durante todo este periodo. Sus neuronas espejo estaban consistentemente irradiando frecuencias de coherencia universal. Y estas frecuencias crearon un campo morfogenético que elevó a toda la organización. Esto es lo que Jung llamaba transformación colectiva a través de la individuación personal. Y Huberman probó que esto funciona a través de mecanismos neurológicos específicos y replicables. Pero aquí es donde el descubrimiento de Huberman se torna casi filosófico. Él percibió que cuanto más personas aprenden a sincronizarse conscientemente con frecuencias positivas, más se transforma la realidad colectiva. Es como si la humanidad entera estuviera pasando por una actualización neurológica. Imagine un futuro donde millones de personas dominan el arte de la sincronización neural consciente, donde cada individuo es capaz de irradiar frecuencias de amor, abundancia, creatividad y sabiduría, donde las sincronicidades positivas se convierten en la norma, no en la excepción. Esto no es una utopía, es evolución neurológica y está sucediendo ahora. Jung previó esto hace casi un siglo cuando habló sobre la emergencia de una nueva conciencia planetaria. Huberman acaba de darnos las herramientas científicas para hacer esa visión realidad. Pero esto nos lleva a una cuestión profunda y quizás inquietante. Si podemos conscientemente influir en la realidad a través de la sincronización neural, ¿cuál es la naturaleza real de la realidad? ¿Somos solo observadores pasivos de un universo mecánico? ¿O somos co-creadores activos de una realidad maleable? Huberman cree que estamos descubriendo algo fundamental sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Que quizás la física cuántica y la neurociencia estén convergiendo hacia una comprensión revolucionaria sobre cómo la mente y la materia interactúan. Algunos críticos dicen que Huberman está yendo demasiado lejos, que está mezclando ciencia con especulación metafísica, pero los datos son innegables. Los resultados son replicables y las implicaciones son transformadoras. Entonces, la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con este conocimiento? ¿Va a continuar viviendo como si fuera víctima de circunstancias aleatorias?
o va a asumir la responsabilidad de conscientemente sintonizar sus neuronas espejo con las frecuencias que quiere experimentar. Porque ahora usted sabe la verdad. Las sincronicidades no son coincidencias místicas. Son manifestaciones neurológicas de patrones inconscientes, y estos patrones pueden ser conscientemente reprogramados. Jung soñaba con esta posibilidad. Huberman probó que ella es real. La cuestión es, ¿está usted listo para convertirse en el arquitecto consciente de su propia experiencia? Porque si usted decide aplicar estos protocolos, si usted realmente se compromete con la sincronización neural consciente, su vida va a cambiar de formas que usted ni siquiera puede imaginar ahora. Las sincronicidades que usted va a comenzar a experimentar van a parecer mágicas. Pero usted sabrá que es neurociencia. Es su cerebro funcionando de la forma en que debería funcionar. Es usted finalmente viviendo alineado con sus posibilidades más profundas. Y quizás, cuando millones de personas estén haciendo esto, cuando la humanidad entera esté vibrando en frecuencias de coherencia universal, podamos crear un mundo que Jung solo soñaba que fuera posible. Un mundo donde las sincronicidades positivas son tan comunes que parecen normales. Donde cada persona vive alineada con su propósito más profundo, donde la vida fluye con una elegancia y armonía que hoy consideramos imposible. Este mundo está a nuestro alcance. La ciencia ya nos dio las herramientas. Ahora le corresponde a cada uno de nosotros decidir si las vamos a usar. Jung plantó la semilla hace casi un siglo. Huberman probó que puede crecer. Ahora es con usted decidir si la va a regar.